Hola a todos y todas, soy Charles Music, espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y llegamos al octavo disco de esta gran banda británica llamada Iron Maiden, su álbum titulado No Prayer for Dying. Pero antes, y como ustedes saben, me gusta hacer un poco de historia. Resulta que Iron Maiden para 1988 lanzó uno de los mejores discos de su longeva discografía, Seven Son of a Seven Son. En lo personal, mi favorito. Tiene muchos componentes que hacen que siempre lo escuche, como elementos progresivos, los sintetizadores, un recurso muy popular en los 80, guitarras afiladísimas, super marcadas, la base rítmica ultra llevada a la perfección, la voz de Bruce Dickinson, que decir del tipo era un fenómeno. O sea, ¿cómo podía alcanzar esas notas? Sin duda la banda estaba en un momento dulce, en su punto más alto. La cosa que gracias a discos como Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time y el propio Seven Son estaban en el Olimpo, y este último disco, me refiero al Seven Son, fue como la culminación de un ascenso imparable que los llevó a los ingleses a ser una de las bandas más importantes del panorama en el heavy metal. Eso sí, que a pesar de todo lo positivo en el seno de la banda habían ciertos problemas, que decir de la gira fantástica, monumental, mastodóntica, todos los adjetivos posibles, pero que conllevó a un cierto cansancio e inestabilidad mental, física y funcional de la banda. El primer punto a destacar en plena planificación de este octavo álbum fue la salida temporal de Adrian Smith. Dicen que fue por mutuo acuerdo, ya que tenía otros proyectos musicales como su banda ASAP con el disco Silver and Gold. La cosa es que Adrian Smith tenía mucho peso compositivo en La Doncella. El tipo tenía opiniones acertadísimas al momento de crear ideas para un disco Iron Maiden como tal, y su labor en la guitarra era impecable, junto con su socio Dave Murray, y todo se perdía y su lugar lo tomó Janet Hare, que había trabajado junto a Bruce Dickinson en su proyecto en solitario Tattooed Millionaire. En realidad no fue tan mala la decisión, ya que con Janet Hare se perdía todo ese peso compositivo, pero se ganaba todo el feeling, la energía en los conciertos. Y bueno, terminada la fase de composición se metieron de lleno en el estudio a grabar este disco. La cosa que en vez de volver a los estudios lujosos Compass Point de las Bahamas, como venía siendo habitual en sus últimos trabajos, Steve Harris optó por montar un pequeño estudio de grabación en su propia casa, con una intencionalidad: el trabajar sin tener ningún tipo de limitaciones. Hablo específicamente del tiempo. De igual forma, alcanzar un sonido, como decirlo, más real, mucho más directo. La verdad, le he dado muchas escuchas y no me parece que suene tan mal este disco, no sé qué opinan ustedes. Es cierto que este álbum no está tan elaborado o tiene esa grandiosidad de otros álbumes, pero creo que fue con justa intención, y el responsable nuevamente en la mesa de mezclas fue Martin Birch, que en paz descanse. Algo a destacar de esta obra es que se le ha criticado mucho por falta de inspiración, de ideas recicladas, una producción sin ninguna variación, o sea, plano, que traiciona, por así decirlo, directamente su propio legado. Y con respecto al tracklist, las canciones son de corta duración, nada de experimentación, unos riffs con progresiones más simples y sencillos, y creo que lo hicieron más que todo para llegar a otros mercados, es decir, gustos menos metálicos y más hard rockeros. En pocas palabras, Harris y compañía quería promover aún más la marca Iron Maiden a otros consumidores. Es más, hubo un gran cambio en la interpretación vocal de Dickinson, porque aplicó otras técnicas con su voz que se acerca más al hard rock y deja de lado esos registros altos y agudos, y se vuelve más rasposo, oscuro, un poco setentero, y que el mismo Bruce Dickinson explotaría a futuro en sus primeros trabajos en solitario. Muchos dicen que la banda quiso volver al sonido de sus primeros discos, es decir, Iron Maiden y Killers. Lejos quedaron las historias épicas, futuristas y grandilocuentes que ilustraban sus trabajos anteriores. Sus letras experimentaron un cambio bastante radical en ese sentido, letras más simples y menos elaboradas. Y la portada tiene mucho de qué hablar. Para empezar, existen dos versiones. En ambas, Eddie vuelve a recuperar la melena. La primera portada muestra a Eddie agarrando del cuello a un tipo llamado
Jimmy Swaggart, y se preguntarán quién es. Pues el tipo era es un predicador estadounidense que criticó mucho la música de Maiden y otras bandas y las catalogaba como satánicas, pero que fue censurada, y hay otra versión donde quitaron al predicador en la reedición de 1998. Y finalmente No Prayer for the Dying se publicó el 1 de octubre de 1990 bajo la compañía de EMI. Tailgunner, un inicio raro por el motivo que no es el típico tema rápido ultra cañero de Maiden, un inicio genial de bajo marcado por el Sr. Harris, y podemos escuchar que la batería no suena tan potente como en los discos pasados, unas guitarras con falta de intensidad, como la voz de Bruce que se escucha más hard rockera, una voz más rasposa en realidad. El corte es perfectamente correcto con algunos momentos brillantes, como siempre lo ha hecho Maiden. El estribillo está bastante bien, pero no sé por qué no me parece un tema redondo como tal. Me gusta mucho el solo que se marca el recién ingresado a la banda Janet Herz, que es bastante bueno. En fin, un tema que no son de las mejores aperturas de algún disco de Maiden. Holy Smoke, otro de los temas medio hard rockeros que lo inicia un riff super fiestero. La verdad no es un gran corte, quizás falta de inspiración en algunos pasajes, aunque me parece algo divertido, pegadizo, bien ejecutado en la parte instrumental y un estribillo que no está tan malo, aunque muchos fans lo desprecian. Cabe señalar que fue el single de presentación del disco, y en sí la canción es como una burla a la religión, principalmente a la hipocresía y al lucro que desempeñan algunos predicadores que han utilizado lo que antes era un mensaje de amor y caridad para sacar provecho económico, además de una alusión directa al evangelista Jimmy Swaggart. No Prayer for the Dying, una de las mejores canciones del álbum para mí y es la que le da título al disco. Vemos más inspiración, tiene algo más de melodía y potencia con riffs muy melódicos de inicio. La voz de Bruce mejora mucho en este tema, las guitarras suenan bastante bien y los cambios de ritmo son bastante buenos. Y como lo decía, aún sí creo que es una de las mejores canciones del disco. Lastimosamente no es un clásico de la banda. Public Enema No. 1. El inicio un grito del buen Nico McBride, el riff bastante heavy, muy bueno el comienzo, solo que el tema no me termina de enganchar, por desgracia. Eso sí tiene sus momentos, aquí podemos escuchar a los Iron Maiden más heavies y nos recuerda mucho a los álbumes anteriores como es el de Number of the Beast o Power Slave, un tema que te puede entretener mucho. Fate's Warning. La primera vez que le escuché esta canción pensé que era una balada, pero no, rápidamente se convierte en un hard rock bastante bueno. Me recuerda mucho a algunos temas del Somewhere in Time. En realidad la estructura no te puede sorprender porque precisamente no es que sea un tema muy elaborado, pero el tema fluye bastante bien porque tiene muchas cosas interesantes. Las guitarras dobladas y el brutal estribillo me parece que son los puntos altos de este tema. The Assassin, otra canción bastante buena, me parece bastante atractiva por su instrumentalización, que tiene ciertos elementos como teclados y múltiples arreglos a la guitarra. Se nota mucho el trabajo y el toque que le puso Steve Harris. El tema va ganando mucho mientras se va desarrollando. Algunos de mis amigos odian el estribillo, que les parece terrible, en lo personal la considero una gran canción. Run Silent, Run Deep, un inicio de guitarra con una atmósfera medio oscura para dar paso a la voz de Bruce, que no se escucha tan potente, quizás menos lúcida. Me parece genial el trabajo en el bajo, la ejecución instrumental a mitad de la canción. Tiene buenos pasajes acústicos, melodías bastante atractivas y una canción que tiene cierto dinamismo bastante bueno. Aún así siento que los recursos utilizados para este tema le falta punch y lo hace monótono. Hooks in You, una canción que compuso Adrian Smith y que fue su última contribución póstuma de su salida de la banda para este disco. Para mí no es una gran canción,
Es más, diría que es una de las peores que compuso el buen Adrian Smith. La cosa es que se trata de una de las canciones más rockeras, que en sí tiene mucho que ver con la esencia del disco. La letra no es tan inspirada, una aura hard rockera, la ejecución instrumental y unos grooves son los puntos altos de este tema que quizás lo hace entrañable. Bring Your Daughter to the Slaughter, un tema que fue el único single que llegó a ser número 1 en las listas británicas. La cosa es que esta canción no fue compuesta para un álbum Iron Maiden como tal, sino que la escribió Bruce Dickinson con soporte de Janet Hers para una banda sonora, y que su principal intención fue incluirla en el primer trabajo solista de Bruce, Tattooed Millionaire. Pero Steve Harris se volvió loco literalmente por este tema y le pidió al propio Bruce que se la cediera para incluirla en este disco. Eso sí, a muchos fans no les gusta, pero para mí, lo siento mucho, es un placer culposo. Me pueden decir que es un tema feo, aburrido, hasta estúpido, pero cada vez que la escucho la disfruto mucho. La parte instrumental me gusta bastante, el estribillo no es la gran maravilla, pero es un tema que le tengo un especial cariño. Los coros no son la gran cosa, aún con todo lo mencionado, esta canción no la pongo entre las 10 mejores canciones de La Doncella de Hierro, eso quería aclarar. Mother Russia, la canción que es la encargada de cerrar el disco, dura 5 minutos más o menos. Tiene buenos riffs, increíbles melodías y pocos pasajes progresivos. No es la gran canción épica que nos tiene acostumbrado Maiden para el cierre de cada disco, pero no está mal. Muchas personas dicen que este tema está infravalorado, no sé qué opinan ustedes. No es nada nuevo saber que este No Prayer for the Dying sufrió y creo que seguirá sufriendo de muy malas críticas en el panorama musical, más específicamente del heavy metal. La cosa que con este disco hubo una etapa de bajón en La Doncella de Hierro, cambiando esos sonidos tan característicos de sus álbumes más populares, como también esas letras tan épicas de corte histórico, y ofreciendo en este un sonido crudo y más directo, pero con falta de punch y de mucha creatividad musical. Quizás regresando a sus raíces, me refiero a sus primeros discos. Se puede decir que es el álbum más hard rockero y menos heavy metalero de la banda. La salida de Adrian Smith le restó mucho a la parte compositiva de la banda, que se intentó arreglar con Janet Hers, que fue elegido como el segundo guitarrista de los británicos. Es más, muchos no lo consideran un gran guitarrista y no está a la altura y el carisma del resto. El tipo no tiene esa gran técnica brutal, sin embargo, el men le da mucho dinamismo y le pone toda la onda en cada concierto, aunque a veces los solos de guitarra de parte de él siento que están muy atropellados, sobre todo en los grandes clásicos. También debo comentar que Iron Maiden dejó atrás las titánicas escenografías, como en el World Slavery Tour o en Seven Tour of Seven Tour, y pasaron a tocar en lugares más reducidos sin tener la necesidad de preocuparse por las producciones escénicas. Muchos también dicen que hubo una pequeña controversia con la técnica vocal que aplicó Dickinson en este disco y en el posterior álbum Fear of the Dark, porque se dice que perdió la voz que tenía por problemas con sus cuerdas vocales y que la volvió a recuperar justo para las grabaciones de las canciones. Quién sabe si sea cierto. Yo pienso que todo lo que cantó en su brutal carrera con esa voz legendaria considerada la mejor del heavy metal, en esta nueva etapa de los 90 está rodeada de esa técnica más rasposa y sucia, que fue a conciencia, no por los dichos problemas vocales antes mencionados. Y eso fue para darle un cierto estilo callejero a este álbum, pero que a su vez le agregamos la falta de ideas de Steve Harris y los demás respecto a las composiciones. No Praying for the Dying no me desagrada por completo, obviamente no es el Power Slave of the Number of the Beast. En realidad no todas las canciones las pondría en un top 10 mejores canciones de Maiden, aunque las disfruto mucho porque La Doncella quiso ofrecer algo más, no caer en lo repetitivo. En conclusión, hay que darle una oportunidad y solo tú sabrás catalogarlo como una shit o una masterpiece. Luego de esto pasaron un par de años para grabar su siguiente disco, Fear of the Dark, que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Charles Music, nos vemos en la próxima.